Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar con este tema que estábamos analizando sobre las participaciones federales, cómo se están ministrando desde la Federación, caen a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y desde la Secretaría de Finanzas y Planeación la esparcen o la mandan a los distintos entes descentralizados y a los municipios en el estado de Veracruz. Vamos a seguir con este análisis y también, como les comentamos hace un momento, vamos a hablar sobre el sector salud público en México, en el estado de Veracruz. ¿Cómo estamos? Vamos a estar haciendo todo este análisis completo con Jorge Silva, economista del CIDE y analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, pues de hecho me acabas de mandar un tuit hablando y haciendo un análisis sobre esto que acabamos de mencionar hace un momento, las declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, está negando que estén ministrando menos recursos de participaciones federales a ayuntamientos veracruzanos. Coméntanos al respecto, Jorge. Así es, porque Luis, mira, curiosa la nota, porque presumían que se iba a entregar, ¿perdón? Sí, adelante, Jorge. Perdón, presumían que se iban a entregar más de 487 millones de un fondo que a los 212 municipios, porque nada más hay que aclarar algo y hacer la precisión. Este fondo es un fondo de estabilización de ingresos de las entidades federales, no son recursos adicionales. Aquí lo que cabría seguir en el análisis con el secretario de Finanzas y el mismo gobernador es que estos recursos son de este fondo y se utilizan precisamente cuando los ingresos públicos, Jorge, son menores a los esperados. Es decir, aquí había que preguntarle cómo va la estrategia de estabilización financiera precisamente de los 212 municipios y aclarar que no son recursos adicionales por tener finanzas sanas como se están presumiendo, Jorge. Son recursos que llegan cuando las participaciones no están disponibles y así se compensa. Por lo tanto, Jorge, yo creo que es muy bueno matizar qué es lo que están haciendo, por qué es que no hay estos fondos, y creo que el seguimiento de tu nota vale mucho la pena, Jorge. Sí, es correcto. Vamos a darle ese seguimiento y sobre todo, como analizamos hace un momento, el día de ayer estuvimos platicando con el director precisamente de fiscalización de recursos, que se mandan recursos federales a ayuntamientos y municipios, ramo 33, ramo 28 de la Auditoría Superior de la Federación, con Aureliano Hernández Palacios, y nos hablaba de esto, que de entrada deben dejar a la Auditoría Superior de la Federación hacer las auditorías correspondientes de la administración de estos recursos, porque a ellos les compete, no al ORFIS. Entonces se está haciendo ya aquí un galimatías entre que si la Secretaría de Finanzas y Planeación no está entregando bien el recurso, entre que el ORFIS está haciendo las auditorías, muchos de los ayuntamientos no están de acuerdo, algunos otros están de acuerdo porque se están supuestamente poniendo en contubernio con el ORFIS y están invadiendo una facultad que es de la Auditoría Superior de la Federación. Jorge, tú sabes perfectamente todos estos mecanismos. Así es, Jorge, y además el gobierno del estado, en este caso Cequitlán, tiene ahorita 7 días para dispersar esos recursos, si no le cobrarán más intereses de los que ya paga precisamente por toda la deuda, por todo el refinanciamiento de la deuda que se hicieron. Por lo tanto, vale la pena, Jorge, aclararlo y sí precisar de que son fondos de estabilización y checar precisamente cuál es la estrategia de la Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado, para fortalecer las haciendas municipales y cómo se está trabajando con ellos, Jorge, porque realmente muchas veces los municipios no saltan, Jorge, por lo mismo, porque saben que si dicen la verdad les pueden restringir, atorar recursos, Jorge, pero yo creo que periodísticamente hay que seguir muy bien la nota. No, claro que le vamos a seguir, le vamos a estar dando puntual atención a estos temas, Jorge, y nos vamos con otro sector que también tiene que ver con pues la inversión, con que se le entreguen recursos suficientes para que esté al final del sexenio, como el presidente dice que va a estar desde campaña, lo ha estado mencionando y repitiendo una y otra vez, que el sector salud en México va a ser igual o mejor que en Dinamarca. Años luz para esto, Jorge. Así es, Jorge. Mira, rescato una nota periodística también del Universal, donde venía
un anuncio de que van por los hospitales. Ahora el gobierno federal va por los hospitales concesionados, a pesar del desastre que presenta tanto el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y Asistencia. Y es una decisión, Jorge, que podría representar otro golpe a las finanzas del país. Son 12 hospitales que son construidos y operados mediante un esquema de la asociación público-privado. Ya ves que todo lo que suena privado en este gobierno federal les causa escozor. Pero en este nada más, Jorge, por poner datos, habría una compensación, en caso de que sea cierto, habría una compensación mínima de 40,000 millones de pesos y unos gastos de operación, Jorge, mínimos de 80,000 millones de pesos por parte del gobierno federal. Y lo ponemos en contexto, Jorge, como bien lo indicabas tú esta semana en tu columna, se ha presumido de que el sistema de salud en México tendría que ser al final del sexenio como un sistema de salud de Dinamarca, nada más alejado de la realidad, Jorge. Y pongo 3 hechos contundentes. Uno, el empobrecimiento de la oferta de salud pública, Jorge, y la falta de medicamentos que ha existido. Esto ha repercutido directamente en el bolsillo de nosotros, en el bolsillo de los ciudadanos. Y según la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, 40%, Jorge, ha aumentado respecto al inicio de este sexenio el gasto que tenemos nosotros en salud. Es decir, vamos a los hospitales públicos, no hay medicamentos, tenemos que ir a los hospitales o a consultas privadas para darle seguimiento a temas de salud, Jorge. El segundo punto, después de la pandemia, esto es muy, muy grave, Jorge, y tú haces un análisis muy puntual en tu artículo respecto a los 80 años que tiene el promedio de esperanza de vida en Dinamarca. Pues, Jorge, aquí tenemos después de la pandemia, después de estas cuando se ignoró la evidencia científica, cuando se minimizó el riesgo, cuando hubo respuestas tardías, además, por supuesto, del virus, nosotros pasamos de 75 años de esperanza de vida en el 2019, Jorge, a 71 años en el 2021, es decir, nosotros como población retrocedimos con una esperanza de vida de 4 años, Jorge, cosa que no se había visto en más de 100 años en el país. Y el tercer punto, administrativo, financiero, y eso lo saco a colación por el anuncio que se hace esta semana de la probable eliminación de las concesiones, es que a 24 meses de haber establecido, y ya lo habíamos analizado aquí en tu espacio, de haber establecido el INSABI, y luego que se desmontó toda la estructura del INSABI, se pasa las funciones al IMSS Bienestar, el IMSS-B, para ofrecer una atención a una población no asalariada, Jorge. Es decir, además de tener problemas de abasto de medicamentos, además de que el 40% de los gastos de las familias, de nosotros, nos afecta por no tener los insumos suficientes en la parte pública, además de disminuir 4 años la esperanza de vida, Jorge, ahora estamos sin una cobertura universal, sin la parte del INSABI que cubría, y nos vamos al IMSS Bienestar. Por lo tanto, Jorge, vienen retos, y quiero nada más puntualizar retos muy, muy, muy importantes que además de la crítica que se tiene que hacer, 2024 creo que nos estamos desviando mucho de las ilegalidades en los procesos y demás, cuando a quien le toque, Jorge, prácticamente tiene una bomba de tiempo en el tema de salud. Y me refiero a retos de inequidad. Hay 36 millones, Jorge, sin cobertura, mexicanos sin cobertura de salud. Un tema de inseguridad, me refiero a los deterioros de los servicios de salud. Hay una insuficiencia muy marcada, es decir, necesitamos mayores recursos y no sé por dónde vienen estos tipos de recursos. Hay una inadecuada calidad. Es decir, hay un dato alarmante, Jorge, 27.5 muertes por cada 100 admisiones de personas de 45 años que entran a los hospitales por un infarto agudo del miocardio, Jorge. Es alarmante, es decir, 1 de cada 4 personas que entra a un sistema de salud público con un tema de infarto muere, Jorge. Número 5, una insatisfacción en la calidad de los servicios, una ineficiencia. Muchas veces, aquí quiero resaltar, a pesar de todas las condiciones, Jorge, de los verdaderos héroes, de los médicos de salud que nos están escuchando, y cual tenemos amigos, tenemos familiares trabajando en la parte de salud. Y por poner un ejemplo, Jorge, la semana pasada había en una clínica del Seguro Social trabajando, dando consultas médicas sin aire acondicionado, en condiciones lamentables,
tanto los doctores como los pacientes, por no decir una cierta cantidad también de anomalías que se dan. Y por último, Jorge, una información poco confiable. Se detecta que hay un manejo clínico complicado para darle seguimiento a enfermedades, por lo tanto, necesitaríamos fortalecer esos rubros, Jorge. Propuestas, rapidísimo. Uno, hay una propuesta, por ejemplo, de reconstruir un programa de vacuna universal, que tú mismo lo habías dicho, tenemos un programa de vacuna en todo México que era un sistema de vacunación que era modelo también en el mundo, lo cual fue destruido. Restablecer un carácter autónomo de la COFEPRIS, Jorge, esta COFEPRIS que fue manoseada por el subsecretario de Salud en tiempos de pandemia y que pasaba de un lado a otro. Relanzar, sí, una estrategia nacional, Jorge, de un trato digno, no solo a los pacientes, Jorge, y derechohabientes, a los médicos, Jorge, que se encuentran laborando en condiciones bastante deplorables. Y por último, Jorge, invertir en un sistema de información en todos los niveles que pueda tener un seguimiento de pacientes, Jorge. Grandes retos en temas de salud, grandes deudas que se tiene con todos los derechohabientes, y el tema de seguir anunciando que las inversiones privadas son malas en los hospitales. Lejos, Jorge, de defenderlas, es analizarlas nuevamente antes de destruirlas, corregirlas si están mal, y posteriormente tener acciones en consecuencia, pero no eliminar de tajo, Jorge, que así nos las hemos pasado todo el sexenio y mira las consecuencias en las que estamos. Ese es el grave problema, ese es uno de los graves problemas, Jorge. Habla, por ejemplo, hay muchos servicios subrogados, ¿no? Por parte del ISSSTE, por parte del IMSS, a empresas privadas, a consultorios de análisis, por ejemplo, a clínicas especializadas donde hacen estudios oncológicos. Se me viene a la mente uno de los principales. Conozco a quién le tienen subrogado este servicio aquí, digo, y es público, esto no es algo que sea ilegal ni mucho menos, está estipulado en la ley que se pueda llevar a cabo este tipo de subrogaciones, y es que no hay manera que la propia institución pueda dar todos los servicios. Sí se podría, pero es muy, muy costoso porque muchos de estos estudios específicos son carísimos y sobre todo los equipos son muy, muy caros, casi todos son de importación, son de manufactura alemana, en la gran mayoría de ellos, y pues es carísimo traerlos. Por ende, se lleva a cabo ese tipo de subrogaciones, es decir, subcontratan el servicio y mandan a los pacientes a hacerse los estudios en estas clínicas. Si quieren desaparecer esto, es una locura, Jorge. Y Jorge, ya lo iniciaron, hay conocimiento de empresas de que ya les quitaron precisamente estos contratos que tenían de subrogación y por lo tanto ellos quieren absorberlo. Es una locura, Jorge, en términos operativos, en términos financieros, en términos administrativos, que obviamente repercutiría totalmente en la salud de nosotros, derechohabientes, o de la misma gente que quiere un sistema público de salud. Y aunado a eso que ya se viene dando en las últimas semanas, Jorge, este anuncio de quitar precisamente estos hospitales concesionados porque operan mal. Bueno, ¿operan mal de qué forma, no? Si tú eres Estado regulador, tendrías que regularlo precisamente, tendrías que ver qué está operando bien, qué está operando mal, antes de desbaratarlo, porque si tenemos problemas ahorita con todos los derechohabientes que pasan del INSABI al IMSS, ahora imagínate, Jorge, en estos dos hospitales construidos, operados mediante asociaciones públicas privadas que los absorbe el gobierno, sería una catástrofe realmente. Pues es que no hay dinero suficiente que exista en lo que es el presupuesto, y sí lo hay. Lo que pasa es que tiene que haber la voluntad para que se haga la inversión ahí. Y se está haciendo inversión para cualquier otro destino, como es la refinería, el Tren Maya, los aeropuertos, Pemex, CFE, todo lo que este gobierno quiere rescatar y no quiere realmente echar a andar un proyecto que sí se podría hacer, sí se podría hacer, Jorge, siguiendo lineamientos como lo hacen los países nórdicos bajo el estado del bienestar, donde se planea, se proyecta, se ejecuta, se permanece, o sea, se continúa, el gobierno que sea continúe con el proyecto y se mantiene, que es lo más importante también de esto, que haya un mantenimiento en la infraestructura y un mantenimiento en los procesos para que esto pueda lograrse, Jorge.
Así es, Jorge. Creo que le diste el clavo ahí. Una es voluntad política, dos es planeación. Y lo último que mencionas en cualquier proyecto de inversión, que son los famosos costos de operación y mantenimiento, Jorge, son vitales. Si no se hace así, es infraestructura que al cabo de los meses queda obsoleta y por lo tanto va en detrimento, obviamente, del servicio de salud que se da. Pues muy buen análisis, Jorge, como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, hablando de economía, finanzas, política y políticas públicas.